Primero reciban un saludo de la Iglesia Bautista Peñel, hija de esta iglesia, y que pues nos complace mucho estar con ustedes. Gracias por esta invitación. Yo creo que es lo más bonito que van a oír porque está bien difícil el pasaje y bueno, vamos a ver algo que nos sucede a todos, no es una cuestión personal. Pero vamos a ir viendo varios detalles que son bien importantes dentro de la palabra del Señor. Escogimos el capítulo 2 de Nehemías, porque Nehemías pues es un libro que lo podemos leer en cuestiones pequeñas y nos va trayendo mucha sabiduría. Y dentro de la misma sabiduría que nosotros estamos buscando, podemos encontrar mucha relación de lo que pues hoy pasa en nuestro entorno y que pues a veces no le damos ni importancia, o a veces sí, pero pues no es tan fuerte lo que nos habla la realidad. Esdras y Nehemías es un solo tomo. Aquí ya en nuestras Biblias lo encontramos pues dividido en una parte de Esdras, otra parte de Nehemías, aunque originalmente pues era un solo libro. Y todavía los judíos lo siguen teniendo como un solo libro. El libro se centra en tres personajes. Está Zorobabel, que con eso empieza el libro de Esdras. Después del capítulo 8 ya vemos a Esdras, y a Nehemías lo vemos ahora aquí en este libro, Nehemías. ¿Qué hicieron cada uno de ellos? Pues les tocó a ellos la reconstrucción del pueblo de Israel. Uno dice, bueno, fueron a reconstruir el templo después de los 70 años de estar cautivos, pero no solamente les tocó reconstruir el templo. Reconstruir el templo fue a Zorobabel. A Nehemías le tocó reconstruir todo un pensamiento de adoración a Dios, y a Esdras, y a Nehemías le tocó reconstruir la ciudad. ¿Quién fue el más efectivo de todos? Bueno, yo no voy a juzgar ni voy a decir, este fue más efectivo, este fue mejor, y no importa. Yo creo que no importa quién fue y quién lo hizo. Lo que sí sé es que la historia de cada uno de ellos comienza primero Dios hablándole al rey actual, donde ellos estaban como esclavos. No le está hablando a la misma gente de ellos, no le está hablando a ningún judío, le está hablando primero al rey Ciro, para que mande a alguien de los que quisieran ir a reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa facultad al rey. Le dijo, tú eres el rey de todo lo que existe. Quiero que me arregles el templo. Quiero que me hagas otra vez el templo. Y forma un edicto Ciro, en el cual se formaron muchos judíos para ir a reconstruir el templo. ¿Qué era lo que estaban buscando ellos? Pues la palabra del Señor, que había dicho que un día los iba a traer otra vez a su lugar. E inclusive aquí en Nehemías, el hermano empezó a leer el capítulo 1, así es que yo me voy a meter al capítulo 1. Dice algo bien importante. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Qué es lo que estaba pasando con ellos? Pero el versículo 9 dice algo, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
No importaba dónde estuviera, no importaba qué haya pasado, no importaba qué es lo que estaba sucediendo. Para Dios era su pueblo. Para Dios ese es su pueblo. ¿Qué necesitaba el Señor? Pues necesitaba arrepentimiento, necesitaba que se acercara nuevamente al Señor y que lo buscara. Era todo. Para poder, de donde sea que estuviera, lo iba a traer. Entonces, pues así empieza Nehemías y se acuerda de esta oración. Y sigue orando Nehemías. ¿Por qué? Porque Dios lo levantó para algo. Dice los versículos primeros del capítulo 1 de Nehemías, que hizo una pregunta a los hermanos que estaban allá, que habían visitado Jerusalén. Dice, ¿cómo está Jerusalén? ¿Qué me dices de todos los que están allá? Y recibe una respuesta muy difícil. Dice, versículo 2 y versículo 3. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en el cautiverio, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y empieza la oración de Nehemías. Así empieza este libro, con mucho dolor, con angustia del corazón. ¿Qué está pasando? Pregunta Nehemías. ¿Nehemías quién era? ¿Alguno que había estado en el cautiverio? No. Nehemías nació en el cautiverio. Fue pues una de las personas que dijo, yo quiero acercarme al Señor, yo me quiero acercar nuevamente a Dios. Y Dios lo levanta como alguien que necesita Dios para su obra. ¿Cuándo empezó Dios la obra de reconstrucción? 93 años antes. Mucho tiempo antes. Cuando Ciro empieza a levantar a personas para que vayan a reconstruir el templo. Mucho tiempo antes. Pero ¿quién comandaba toda esa gente? Le entregaron a Zorobabel todos los vasos y los platos para poder hacer las ceremonias en el templo, pero pues el templo también estaba destruido, así lo había dejado Nabucodonosor desde su invasión. Entonces, ¿qué se necesitaba ahora? Alguien que sí dijera, yo quiero ir y levantar el templo. Que en ese caso fue Zorobabel con 50,000 judíos más. No fueron poquitos, fueron una buena cantidad, 50,000. Y de aquí es lo que quiero ver, porque ya Nehemías, estoy hablando de mucho tiempo después. Después de 70 años, pues sí, va Esdras y va y comunica la palabra, pero Nehemías, todavía 13 años después, va y reconstruye todo lo que es pues la barda que tenía que para proteger al pueblo. ¿Por qué? Porque en la primera ocasión que fue Zorobabel, sí reconstruyeron el templo, sí empezaron a hacer ya el trabajo de hacer sacrificios, fue lo primero que arreglaron. Lo primero que arreglaron fue para poder hacer un sacrificio a Dios, darle gracias que estaban volviendo y que estaban haciendo ya la labor. Después empezó la reconstrucción del templo con muchos problemas. ¿Por qué? Porque la gente que vivía ahí, pues tuvo, pues algo, ahorita voy a platicar acerca de eso, que también sí sería bien importante platicar. Bueno, Zorobabel
ya vimos que regresa con exiliados y reconstruye el templo. Y pues la historia ya se las empecé a platicar, como Ciro fue el que recibe la palabra de Dios, no Zorobabel, Ciro, y manda gente ahora sí a reconstruir el templo. ¿Qué era lo que estaban esperando los judíos? Pues lo que había dicho Jeremías allá en Jeremías 25, de que Dios los iba a traer también de la cautividad. Vamos a ver algo importante aquí. Tenemos que recordar varias esperanzas proféticas de la gente que estaba en la cautividad. Una es que estaban esperando a un rey mesiánico del linaje de David. Eso lo vemos en Isaías 11, en Oseas 3. ¿Qué más estaban esperando también? Estaban esperando un templo reconstruido, donde more Dios, donde esté Dios. ¿Se acuerdan del primer templo que hizo David? Bueno, a él no le tocó hacerlo, le tocó juntar todos los materiales, al que le tocó hacerlo fue a Salomón. Y después, pues se veía bien bonito el templo, era precioso. Me acuerdo que todos estaban haciendo fiesta, hicieron muchas fiestas por el templo, para inaugurar el templo, para dedicarlo a Dios. Y otra cosa, estaba Dios ahí. Fíjense, en ese primer templo, pues estaba la gloria de Dios en la nube, y estaba la antorcha que era el significativo de Dios. Y saben otra cosa, que cuando empieza la primera dedicación de decirle, todo esto es un holocausto a Dios, ¿saben que no trajeron lumbre de ningún lado? Vino del cielo. Fue una cosa maravillosa, algo tremendo. Y ahora con este templo reconstruido, pues no era la gloria que tenía el templo anterior. El templo primero que hizo Salomón lo hizo con toda la mano, inclusive utilizó mucha gente para erigir ese templo. Todo estaba cubierto de oro, todo estaba cubierto de oro. Entonces la diferencia era mucha, tanta que la gente que fue con Zorobabel, de los ancianos que habían regresado y que vieron el templo ya reconstruido, ahí en el capítulo 6 de Esdras, dijo, no es el templo original. Es más, o sea, se lamentaban de que primero habían tenido un templo hermosísimo, el mejor de todos. Es más, era el que venían a ver de muchas partes del mundo. ¿Se acuerdan de la reina de Saba? También estaba allí, y que vino y estaba admiradísima del templo y de la casa de Salomón y de los sirvientes, del vestido que traía cada uno de los sirvientes en el templo. Era magnífico, pero no era lo mismo. 70 años después llega Esdras. ¿A qué fue Esdras? Fue por orden también del rey, para que fuera a hablar a las personas la palabra de Dios, a enseñar la ley de Dios, que no se conocía. Entonces, había mucha dificultad social, había mucha dificultad de adoración, tanta que en el transcurso de que fue Zorobabel y que llega Esdras, encontró que el templo estaba lleno de personas que pues no eran designadas para ser sacerdotes, no eran designadas tampoco para administrar el templo, y tuvo que hacer muchos cambios muy fuertes. ¿Qué hizo Esdras aquí? Primero Zorobabel se topó con que ya cuando estaba hecho el templo, y que al principio se acuerdan que llegan mucha gente y le dicen, nosotros los que estamos aquí en la cautividad queremos ayudarte. Dice Zorobabel, no, esto es personal, este es de los judíos. Por
Por eso, pero también somos judíos. Sí, pero ustedes no fueron de la cautividad, nosotros somos los que venimos. Era diferente. Y bueno, pues ese fue el principal problema de Zorobabel cuando estaba reconstruyendo el templo, de que pues los judíos que estaban en la cautividad, que no se fueron en la cautividad, que estaban ahí en gran mal y afrenta porque eran judíos, inclusive Dios les había dicho a través de Jeremías que se fueran todos a la cautividad. ¿Por qué? Porque el que se quedara le iba a ir peor, iba a morir a espada, lo iban a perseguir, y iba a haber mucho mal contra ellos. Y así fue. Entonces, ellos eran los que se oponían a que hiciera el templo Zorobabel. ¿Por qué? Pues no los tomó en cuenta. Porque les digo, no, tú no eres, nosotros sí somos. ¿Qué pasó con Esdras? Ahora que ya empieza a llevar la ley de Dios. Exactamente lo mismo también, lo mismo. Empieza a hablar a toda la ley de Dios y hace muchas cosas. Junto con Zorobabel también levantó a toda la gente que estaba ahí. Les enseñaron la ley durante más de 7 días y estuvieron platicando solamente de la ley de Dios, de todo lo que estaba escrito en la ley de Dios. Pero, claro, como veíamos ahorita en la escuela dominical también, somos humanos. Dice que aquí que Esdras hizo algo muy extraño, porque era una persona que conocía perfectamente la ley de Dios. A eso fue, a enseñar y a instruir la vida en la ley de Dios. Y descubrió que muchos de los que fueron de la cautividad otra vez a Jerusalén estaban casados con personas de ahí. Muchos eran israelitas, muchos no. Entonces, bueno, se enojó tanto que dijo, no, voy a hacer un decreto. Hizo un decreto especial. ¿Cuál fue el decreto? Divorcio. Pero no era nada más que se divorcien, era todavía más grave. Primero, ¿por qué se van a divorciar? Porque Dios está pidiendo santidad. Por eso, pero bueno, Él estaba pidiendo divorcio, que se divorciaran. ¿Qué es lo que iba a pasar? O sea, que se separaran. Y los hijos que tuvieron y todo, no, también que se vayan con las esposas y todo, o los esposos que se fueron a la cautividad. ¿Por qué? Porque tenían que guardar santidad. ¿De dónde sacó Esdras eso? No sé. Comentaristas por aquí dicen que fueron los líderes que fueron con él los que lo presionaron para que tuviera esa decisión. Bueno, hace el decreto para todos, de todos los que habían estado ya casados, que eran muchísima gente, que se casaron con gente de ahí, que eran también israelitas, pero eran judíos que no fueron a la cautividad, que estaban ahí en la tierra. Bueno, divorcio, pues también otro pleito más grande. Ya muchas de ellas, de esas mujeres y los hijos, bueno, ya las regresaron a sus casas. No sé qué más hicieron o cómo o qué. Lo que sí sé es que pues empezó el decreto en un tiempo de lluvia, había mucha lluvia, y que el mismo pueblo dijo, bueno, está bien, vamos a divorciarnos, pero no va a poder ser en un día y tenemos que anunciarlo. Se llevaron varios meses y no se llevó a cabo, se llevó a cabo parcialmente. Dice la palabra del Señor, quiénes sí cumplieron esto y quiénes no. Y luego viene otro más, ahora sí viene Nehemías. Viene Nehemías y descubre muchas cosas que sucedieron. Bueno, trata de apoyar al sacerdote Esdras y en ello también están reconstruyendo lo que es la muralla, todo alrededor de la muralla. Y él fue muy efectivo, en 52 días la acabó. Pero también le vuelven a decirle, nosotros te vamos a ayudar. No, ni los anteriores, ni los divorciados, ni ninguno. No, nada más nosotros vamos a construir. ¿Por qué? Ustedes no tienen parte ni suerte con nosotros.
Les dije que era difícil, ¿verdad? Yo les dije desde el principio, fue un periodo tremendo. Sucedieron más cosas, muchas más, muchas. No quiero mencionar. ¿Por qué? Porque muchas involucran cosas que van a doler. Y a nosotros también. Y me pongo a pensar, bueno, fíjense, esta semana pasada y todo el mes estoy platicando con mi esposa y decíamos, ¿por qué tenemos nosotros las iglesias cerradas? No sé. Y me puse a pensar, nosotros, todos los bautistas, tenemos las iglesias cerradas. Si no, mírense. Así estamos todos igualitos. ¿Y saben qué? Pasamos por una iglesia católica, eso sí, mira, está abierta todos los días, está abierta de par en par, llena de gente. Y yo, ¿qué nos está pasando? A nosotros los bautistas, a veces también, como el sacerdote Esdras, también aquí estamos de que no conocemos la ley y conocemos todo y sabemos perfectamente la Biblia y desde el principio hasta el final. Y es más, tenemos hasta personas que dicen, yo conozco mejor que todo el pastor y que aquel, y claro, y sí la conocen, y la conocemos muy bien. ¿No será que nos estamos volviendo fariseos? ¿No será que nos falta abrir un poquito el corazón? ¿Qué decía Dios? Dios cuando empieza a ver el problema primero con Zorobabel, había algo importante. Él quería que volviera el pueblo completo, todos. Pero ¿saben qué? La parte, 200 años antes de esta cautividad, se llevaron cautivos a Israel completo, a las 10 tribus del norte. Esas nunca regresaron, nunca las vimos, ya no sabemos nada de ellos. ¿Dónde están? No sé. Nadie sabe. Es más, ni gente que son de geopolítica, que andan buscando de dónde son, nunca los han encontrado. Judíos sí, es otra historia. Pero Israel, ninguno, a nadie. Así que si me dicen, pero es que en Israel ahí están los israelitas, no hay ni uno. Se los garantizo. Entonces, ¿dónde están? Si Dios dijo que cuando ellos volvieran al Señor, Él los traería nuevamente. No están. Entonces, pues hay que revisar bien qué es lo que está pasando primero con nosotros, porque todo esto, si está escrito aquí, por algo fue, y sobre todo es para mí. Entonces, yo lo tengo que ver para mí, en qué me puede servir. Muy bien, ya vimos a Esdras, no le echamos ninguna culpa. Lo que sí sé es que sucedió algo bien raro. Nomás nosotros vamos a edificar, todos ustedes no. Viene Esdras, nomás nosotros, ustedes no. Y es más, divórciense, ya, eso no. Siendo que eran contemporáneos de Malaquías. Malaquías, ahí dice, sí, hay que guardar la santidad, pero fíjense lo que dice el capítulo 2, dice que, oye, estoy contra ti porque has olvidado a la mujer de tu juventud. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste de aquel compromiso que hiciste? O sea, Dios está en contra de un divorcio. Por eso les dije, ¿por qué tomó esa decisión Esdras? No lo sé, pero fue muy grande. Y Zorobabel, bueno, ya les dije que decía ahí, no tiene nada que ver con ustedes con nosotros. Esdras lo regresa y es más bien, Zacarías
dijo y afirmó que Jerusalén del reino de Dios sería una ciudad sin murallas. No iba a haber, no iba a estar cerrada. Iba a ser para todos. Dice, bueno, es que todo se cumple ya en el Señor. Sí, todo se va a cumplir en el Señor. Pero mientras aquí, ¿qué me está diciendo con todo esto que está pasando? El tabernáculo no era nada más especial. Inclusive, no sé si se acuerdan, al principio era de que todos tus descendientes iban a ser circuncidados para ser parte del pueblo de Dios, y el que no esté circuncidado, bueno, sí, ese se va a considerar que ese ya no. Pero también de todos los que trabajan contigo, y también todos los que quieran pertenecer, todos los que quieran ser, van a ser circuncidados para ser parte del pueblo de Dios, que era una norma de física para decir, este es mío. Y aquí no es así. Y es uno de los libros más bonitos que hemos tenido. Sí, les decía, si vemos parte por parte, tenemos mucha sabiduría en este libro. Pero viéndolo en general, fue algo muy difícil. Y muy difícil en la vida de un seguidor de Dios. Porque era el pueblo de Dios. Y era el momento en que ya el pueblo, todos los pueblos del norte habían desaparecido, solamente quedaba uno y medio, que era Judá, y parte de algunos personajes que estaban por ahí, y pues también estaban los levitas que se quedaron en el sur, pero eran los que deben de conocer la ley, y debían de haber seguido. Qué difícil. Al final de todo el capítulo de Nehemías, allá en el capítulo 13, vemos a Nehemías que empieza a recorrer todo el pueblo, empieza a recorrer. Va a ver el templo como está, sigue derrumbando algunas cosas, están gente adentro del templo que ni siquiera son judíos y viven adentro del templo, y empezaba a ver más cosas. Otra, también empezó a ver que los decretos que habían tenido ellos acerca de que se siguiera la ley, muchos no lo estaban cumpliendo. Estaban inclusive teniendo mercaderías en el Sabbat, que eran un día de descanso, y estaban los judíos vendiendo y comprando. Otra cosa peor, la muralla la estaban utilizando también como comercio. Ahí se ponían a comerciar, como el mercadito de aquí. La estaban utilizando como comercio. Las puertas, las puertas principales para poder entrar al pueblo, eran para ponerse ahí y establecer todos los comercios. ¿Quién? Los judíos. ¿Qué más estaba pasando? Pues aunque se decretó que hubiera divorcios, sí, una parte sí y otra parte no. Inclusive, aquí en Nehemías es donde decía, bueno, y este reconstruyó aquí, y este reconstruyó, es bien detallado para decir quién fue reconstruyendo en cada parte. Y este no quiso reconstruir, también dice, para ver la situación. ¿A cuántos están nombrando Nehemías? Bien poquita gente, muy poquita gente. Todos los demás, ¿qué pasó con ellos? Nada, ya no estaban. O sea, ya no eran parte ni del pueblo de Dios, ni de la ley de Dios, ni absolutamente nada parecido. ¿Qué estaba pasando con todo esto? Y dije, esto está muy extraño. Bueno, no es extraño, era como se vivía aquí.
porque a veces nosotros tenemos a los israelitas o a los judíos como una base para decir, mira, ellos no se han despegado en tantos miles de años del Señor, pero aquí yo no los veo ni siquiera físicamente, ni cerca. Y eso que es un libro para despertar esperanza, lo vemos muy así. Ahorita vimos que tenían ellos una esperanza. La esperanza y el porqué era muy sencillo. Eran tres cosas. Estaban esperando a un rey mesiánico, como lo vimos ahí, dijimos ahí en Isaías 11, Oseas 3. ¿Y no se iba a cumplir? No se iba a cumplir con ellos, porque la promesa de ellos también era hacia Cristo. Entonces, el reinado mesiánico del rey David ya lo conocemos nosotros porque la Biblia ya la tenemos completa, no tenemos solamente el Antiguo Testamento. Y estaban ellos esperando un templo reconstruido. Cuando lo reconstruye en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, lo reconstruye el rey, bueno, dos reyes, hacen un templo magnífico. Y ya ellos ya se sentían, ya está, ahora sí ya va a empezar. Y nunca cayó el fuego del cielo, ni llegó la nube otra vez, ni llegó la restauración. Sí, estaba hermosísimo el templo. Pero, ¿y dónde estaba el Señor? Ya no estaba. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta porque ellos continuaban con la celebración de estar otra vez poniendo el holocausto para Dios, prendiendo las lámparas, sirviendo, haciendo todo lo del templo. Pero el cambio, la reconstrucción del corazón, nunca la hicieron. El cambio que tenían que hacer, nunca lo hicieron. Se quedaron en muchas cosas, y un templo magnífico también. Claro, no lo reconstruyeron ellos en total. Pero aún así, seguían teniendo la misma mentalidad, ¿sí? De ¿qué es lo que nos va a dar Dios? Nosotros somos los judíos. ¿Qué nos va a dar Dios? Nos prometió un Mesías. Que venga para acá con nosotros. ¿Por qué? Porque va a hacer toda la labor aquí en la iglesia. ¿Qué más nos prometieron? La reconstrucción del templo. Muy bien. ¿Y qué más nos prometieron? O sea, querían, bueno, dame. Y el cambio que quería Dios, o sea, la reconstrucción personal, ¿dónde estaba? Ya a través del Nuevo Testamento conocemos muchas cosas. Ahorita les decía yo que ya vimos que pues el rey que ellos esperaban del linaje de David, pues era el Señor Jesús. El segundo templo reconstruido no era el que vemos en el Nuevo Testamento, que un templo hermosísimo, hasta que dice el Señor, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo. Y es más, todavía decía algo todavía más osado. Allá en Juan 2:19 dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Diciendo, este templo soy yo, el templo de nosotros, dando un ejemplo pues muy diferente. Y todavía tenemos ahí en 1 Corintios 6:19, que me gusta mucho ese 1 Corintios 6:19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Era aquí. El templo no es el templo magnífico. Tú eres el templo magnífico. Todos nosotros somos el templo magnífico que hizo Dios. Porque necesitaba Dios morar con nosotros. No era de que venga Dios a mi templo. No. Sí, templo.
nosotros, no el templo este. Entonces, una reconstrucción somos nosotros. La reconstrucción no es, nunca va a ser tampoco el lugar donde vamos a adorar. ¿Y saben qué? Lo tenemos que abrir, porque es para todos. No es personal, no es para mí Dios. Eso que Dios me está dando, eso que yo estaba recibiendo del Señor, no es para mí, es para repartirlo, es para que de mí, ahora sí dice, correrán ríos de agua viva. ¿Hacia qué? Hacia el que lo necesita ese refrescarse. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con el templo cerrado o con aquel templo cerrado? Primero hay que abrirlos, ¿verdad? Y ahora sí, somos bautistas, somos aquellos que leímos y que nos aprendimos la Biblia de memoria, pues vamos a compartirla. ¿Por qué? Porque no es para mí. La palabra de Dios nunca va a ser para algo personal. La palabra de Dios es para compartir, para llevarlo un poquito más allá. Entonces, sí me sirvieron estos libros para ver, bueno, no es para encerrarme, no es para nosotros nada más la vida eterna. Fíjense una cosa, no me contesten, ni me vayan a decir, no, es que el hermano me preguntó. No, eso es para cada quien nada más. ¿Cuántos en nuestra familia, cuántas personas hay que aún no conocen a Cristo? No me digan. ¿Cuántas personas hay que ya conociendo a Cristo no se han acercado? Porque yo soy piedra de tropiezo o por algo parecido. Entonces, ¿cuántas personas hay que conocemos que sí quisieran que estuvieran con nosotros en la eternidad? ¿A quién quieres ver en la eternidad? ¿Ya está ahí? ¿Ya estamos listos? Dice, pues me falta todavía y me falta. Bueno, esos que nos faltan, es bien sencillo, invítenos aquí. Si no sabemos decir algo, invítenos que escuchen la palabra del Señor. Hay que abrir la puerta. ¿Hace cuánto cerraron la puerta del frente? Yo sí sé, además les pregunto. ¿Verdad que hace mucho? Dice, no, pero es que no importa por qué, pero la cerramos. Y no son ustedes, somos todos los bautistas, lo hicimos lo mismo, todos. Un error grave, un error muy, muy grave. Les vuelvo a decir, me puse con mi esposa a ver las iglesias católicas y están llenas. Dije, mira, están abiertas desde bien temprano hasta bien noche. ¿Y saben qué? No hay nadie cuidando. Porque nosotros cuidamos mucho lo que tenemos, porque han entrado y nos han robado. Sí, es cierto. Es cierto. Pero, de veras, falta abrir una puerta. Falta abrir otra puerta. Falta abrir todas las puertas. ¿Para qué? Para que puedan tener las personas libertad de acercarse, de escuchar la palabra de Dios. Me causó mucha gracia y me gustó mucho que ahora ya tiene nuevo líder en Estados Unidos. Creo que el Papa se va a llamar Trump, algo así, ¿verdad? Que él quiere ser el Papa y que ya cambió toda la estructura de la iglesia y que no se hable más de Jesucristo para el nuevo orden de la nueva iglesia. ¡Ay, qué padre! Dije, ahora sí tenemos tiempo de estar abriendo nuestras iglesias, que se meta la gente que necesita al Señor. De veras, necesitamos abrir no solamente la puerta, necesitamos abrir el corazón y que se note, porque a veces no se nota, es bien difícil. Y a veces es difícil que entre alguien diferente a nosotros. ¿Y saben qué? En el cielo va a haber de todos colores. Así es que hay que empezarse a acostumbrar desde aquí. Que hay aquí de todos colores, de todos sabores, de todos.
Aquí ya empieza ya a haber jóvenes, porque éramos puros viejitos, ¿verdad? Me incluyo. Entonces, qué bueno que están por aquí. Qué bueno que le abramos la puerta, no nada más a los jóvenes, a todo el que pase, a todos. Bueno, si nos dejan, pero la idea es esa. La palabra de Dios es bien clara, es para todos. No es para mi uso personal, no es para mí, no es para tenerla encerrada, es para que haga lo que tiene que hacer. ¿Lo voy a hacer yo? No. Yo nomás voy a abrir la Biblia y voy a hablar esto, y la palabra de Dios es la que tiene que hacer todo. Yo no lo voy a hacer. Ya lo hizo el Señor, ya hizo todo, ya pagó por todo el mundo, por todos. Pero a veces queremos, no, pero es que aquí también dice que lo que yo atar en la tierra va a ser atado en el cielo, lo que yo, pues malamente usamos ese versículo. Lo que tenemos que abrir la puerta para que entren todos. Dios quiere que esta iglesia no quepan más. Y ahorita decía a unos hermanos, qué bonito sería. Fíjense, ¿cuántos caben aquí? Dicen como 400. Y que tuviéramos un culto a las 8 de la mañana con 400, y otro a las 10 con 400, y otro a las 12 con 400. Ese sería que estuviéramos haciendo lo que debemos de hacer. ¿Verdad? Dios les bendiga.